Un saludo a todos los que nos seguís en esta serie La Biblia y sus manuscritos. En este quinto episodio continuamos estudiando el texto hebreo que llamamos masorético. En esta ocasión daremos un paso adelante para observar cómo este texto se ha transmitido desde el siglo XII, donde lo dejamos anteriormente, en los primeros manuscritos, hasta llegar a las primeras ediciones impresas y posteriormente, ya en nuestra época, a las ediciones críticas que utilizamos los especialistas. El trabajo de los masoretas, especialmente el de la escuela tiberiense de Aarón ben Asher, se impuso rápidamente dentro del mundo judío, hasta el punto de que a partir del siglo XII la inmensa mayoría de los manuscritos de la Biblia hebrea contienen ya un texto vocalizado según el sistema tiberiense y dotado de masora. Tanto es así que no nos ha llegado ningún manuscrito hebreo no vocalizado copiado después del siglo I después de Cristo. Entre los vocalizados, solo los encontrados en la Geniza de la Sinagoga del Cairo, a finales del siglo XIX, y una cierta tradición textual de la comunidad judía de Yemen, conservan el sistema de vocalización palestino y babilónico. En España se conservan numerosos códices de la Biblia hebrea, repartidos por diferentes instituciones, destacan por el número de volúmenes, el Monasterio del Escorial, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Complutense y la Abadía de Montserrat. Todos ellos pertenecen a la tradición masorética y contienen la vocalización tiberiense. El más antiguo y uno de los más bellos es el códice M1 que se conserva en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecillas de la Universidad Complutense de Madrid y que fue copiado en 1280, 2 siglos y medio después de la Biblia hebrea más antigua, es decir, el Codex Leningradensis. La llegada en el siglo XV de la imprenta revolucionó la transmisión textual de la Biblia hebrea, como sucedió también con el Nuevo Testamento griego. Marca un antes y un después en el estudio de los textos, dado que desaparecen los manuscritos y la labor de los copistas y, por tanto, los errores. Los textos que salen de una misma imprenta son todos iguales. Evidentemente puede haber errores de imprenta que se reproducen mecánicamente. Por otro lado, el poder de la imprenta hace que el manuscrito utilizado para componer las planchas se acabe imponiendo sobre otros manuscritos, tal vez de mayor calidad. La primera Biblia hebrea completa se imprimió en Soncino, cerca de Milán, en 1488. En 1502, en España, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros pone en marcha el ambicioso proyecto de la Biblia Políglota Complutense, una edición impresa de la Biblia en la que se pudieran leer los textos originales, en las lenguas originales del Antiguo y Nuevo Testamento, junto con las versiones antiguas de los mismos. En el proyecto inicial se contemplaba que el texto hebreo del Antiguo Testamento estuviera acompañado por las versiones griega de los 70, aramea o targum y latina o vulgata. El texto griego del Nuevo Testamento estaría acompañado de la versión latina vulgata. Con este fin, el cardenal Cisneros invirtió grandes cantidades de dinero para adquirir los mejores manuscritos y para recibir en préstamo importantes ejemplares de la Biblioteca Vaticana, y reunió un importante grupo de exegetas en torno a la universidad que él mismo había fundado en Alcalá de Henares, que recibió el nombre de Complutense, a partir del nombre latino de la ciudad, Complutum. La dirección del grupo de biblistas se encomendó a Diego López de Zúñiga, que conocía el hebreo y el griego, y de él formaba parte Antonio de Nebrija, que se encargó de los textos latinos, Juan de Vergara, Hernán Núñez, primer catedrático de griego de Alcalá, y Demetrio Lucas, que se encargaron de los textos griegos. Y los judíos conversos Alfonso de Zamora, primer catedrático de hebreo de Alcalá, Pablo Coronel, de la Universidad de Salamanca, y Alfonso de Alcalá, que se encargaron de la edición de los textos hebreos y arameos. En 1517 se terminaron los volúmenes 1 a 4 que contenían todo el Antiguo Testamento. El volumen 1, dedicado al Pentateuco, presentaba en cada hoja y en paralelo el texto hebreo, cuya base fue el códice M1 de Madrid, la vulgata latina y el griego de la Septuaginta, con traducción latina interlineal. En la parte inferior se encontraba la versión aramea del Targum Onkelos, con traducción latina a su lado.
En los siguientes volúmenes, el resto del Antiguo Testamento, se decidió no incluir la versión aramea, aunque el trabajo de recopilar los manuscritos de los diferentes Targumín a los libros del Antiguo Testamento ya se había realizado. El volumen sexto se concibió como un suplemento auxiliar y contiene varios diccionarios y gramáticas de hebreo, griego y arameo. Benito Arias Montano continuaría la tradición de Biblias políglotas de origen español con la publicación de la Políglota de Amberes o Biblia Regia, fruto de la colección de importantes manuscritos bíblicos en la Biblioteca del Escorial. La base del texto hebreo la constituye el manuscrito G28 de dicha biblioteca del siglo XV. Más adelante se publicarían otras políglotas en París, 1629-1645, y Londres, 1654 a 1657. Esta última la más conocida, obra de Walton, que incluye el Pentateuco samaritano y las versiones siríaca y árabe del Antiguo Testamento. En el mundo judío, después de la Biblia de Son Chino, 1488, se comenzó a imprimir la Biblia hebrea acompañada de la traducción aramea de los Targumín y de comentarios medievales al texto hebreo, lo que sería conocido como Biblia rabínica. La primera edición salió de la imprenta de Daniel Bomberg en Venecia, 1516-1517, aunque la más conocida fue la segunda edición, que incluía la Masora, obra de Jacob ben Hayim, publicada también en Venecia, 1524 a 1525. Esta edición se convirtió en el Textus Receptus, es decir, el texto aceptado y usado por todo el mundo judío, y hasta bien entrado el siglo XX, el texto de la Biblia hebrea usado por los exegetas de todas las confesiones. Pasemos a estudiar ahora los pasos que se dieron ya en el siglo XX para alcanzar una edición crítica de la Biblia hebrea, es decir, una edición que partiera de los mejores manuscritos, de los más antiguos o de los más cercanos al texto original. Durante el siglo XIX, la posibilidad de disponer de una Biblia rabínica en casa o en cualquier biblioteca favorecía el trabajo de los biblistas. Sin embargo, trajo consigo una serie de problemas desde el punto de vista de la crítica textual. En efecto, no se sabe en qué manuscrito se basó la segunda Biblia rabínica e incluso se sospecha que pudiera combinar diferentes manuscritos y hasta incorporar cambios a partir de las opiniones del editor. Ciertamente no hablamos de un trabajo crítico. El Textus Receptus, por tanto, era un texto mixto en muchos detalles, aunque el texto consonántico muy estable en todos los manuscritos no sufrirá grandes cambios, más allá de errores de imprenta. El primer trabajo crítico, encaminado a recuperar el texto masorético más primitivo, fue la colección de variantes de Kennicott, Vetus Testamentum Hebraicum, publicado en Oxford en 1776 a 1780, fruto de la revisión de más de 600 manuscritos bíblicos hebreos, evidentemente de familia masorética, y de varias ediciones impresas. La obra de Rossi, Varie Lectiones Veteri Testamenti, publicada en Parma en 1784-1788, se concibe como un complemento al trabajo de Kennicott. Ambas obras siguen siendo útiles hoy. Tendremos que esperar a la segunda mitad del siglo XX, especialmente después de los descubrimientos de las 11 cuevas de Qumran entre el 1947 y 1956, para poder contar con un instrumento verdaderamente crítico de la Biblia hebrea. El proyecto de Biblia hebraica, emprendido por Kittel, se basó a partir de su tercera edición, publicada en Stuttgart en 1929 a 1937, en el Códice de Leningrado, además de contar con un aparato crítico que confrontaba el texto con variantes del Pentateuco samaritano y de las principales versiones antiguas. En su cuarta edición, llamada Biblia Hebraica Stuttgartensia, publicada en Stuttgart de 1966 a 1977, incorpora variantes de los manuscritos de Qumran hasta entonces publicados, todavía entonces pocos. Hoy está en curso de publicación la quinta edición, llamada Biblia Hebraica Quinta, que empezó en el 2004 y que todavía está en curso. Ya han aparecido varios volúmenes y su aparato crítico puede contar ya con todos los testimonios de Qumran
y con los resultados del vasto proyecto de crítica textual llamado Hebrew Old Testament Text Project, iniciado por el monje dominico Barthélemy y editado posteriormente por Adrian Schenker. Este proyecto estudia con detenimiento miles de lecturas difíciles de la Biblia hebrea, proponiendo soluciones. La Biblia hebraica quinta sigue reproduciendo como texto hebreo el Códice de Leningrado o Codex Leningradensis. El segundo gran proyecto de edición crítica de la Biblia hebrea es el Hebrew University Project, apadrinado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuya base es el Códice de Alepo. Dada la naturaleza fragmentaria de este códice, al que le falta prácticamente todo el Pentateuco, este proyecto no puede cubrir la Biblia entera. Hasta la fecha, solo se han publicado los volúmenes correspondientes a los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. Como novedad, frente a la Biblia hebraica stuttgartensia y su heredera, la Biblia hebraica quinta, y siguiendo los criterios de sus responsables, Goshen Gottstein y Talmon, el aparato crítico de la edición de la Hebrew University se divide en 4 partes. Se distinguen así los testimonios en otras lenguas, versiones antiguas, que es el aparato primero. Se distinguen de los testimonios hebreos, que a su vez se dividen en 2, según la época. Lecturas variantes de Qumran y citas rabínicas anteriores al Talmud, el aparato segundo, y lecturas de los manuscritos medievales ya vocalizados, los manuscritos masoréticos, que es el aparato tercero. El aparato crítico cuarto, el último, recoge variantes de ortografía, vocalización y acentuación. El tercer y último gran proyecto de edición crítica de la Biblia hebrea se distingue netamente de los 2 anteriores por su pretensión de proponer un texto crítico o ecléctico. Pretende alcanzar, a través de la crítica textual, el texto que está en el origen de la diversidad actual en los manuscritos. Este es el ambicioso objetivo que persigue The Hebrew Bible, a Critical Edition, editado por la Society of Biblical Literature, la Sociedad de Literatura Bíblica, que hasta ahora solo ha publicado el libro de Proverbios, además de algunos capítulos de otros libros como ejemplo. El problema se plantea en aquellos libros o secciones de libros en los que parece evidente que las tradiciones manuscritas testimonian ediciones diferentes de un mismo texto, como es el caso de los libros de Jeremías o Jueces. En estos casos, la Hebrew Bible, a Critical Edition, probablemente presentará en paralelo ambas ediciones, como ya lo ha hecho en el ejemplo que ha publicado de un capítulo de Jeremías. Los 2 proyectos mencionados anteriormente, por el contrario, renuncian al objetivo de un texto ecléctico, es decir, un texto reconstruido a partir de los mejores manuscritos, conscientes de las aporías que presenta, y proponen ediciones diplomáticas de un manuscrito, es decir, imprimen el texto de un determinado códice, dejando para el aparato crítico las variantes. Hasta aquí el estudio del texto hebreo llamado masorético, al que le hemos dedicado 2 episodios. En el siguiente episodio estudiaremos otra tradición hebrea del Antiguo Testamento que no es judía, la de los samaritanos. Os emplazo para entonces.